Muy bien, vamos a abrir la Biblia. El día de hoy vamos a abrir la Biblia para continuar lo que venimos analizando y es el reconocido Sermón del Monte o también conocido como la enseñanza pública de la montaña del Señor. Le dicen del monte o de la montaña porque lo que describe allí es que él se subió a una ladera y pudo desde allí hablarle a un grupo de personas. Ese fue su púlpito. Entonces vayan conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 16. Ahí habíamos quedado. Mateo 6:16. Ese análisis está siendo muy interesante. Recuerde que al principio, ¿qué ocurrió? El Señor hablándole al corazón, a las intenciones que tenían las personas en ese momento. Luego saltó a recordarnos lo que éramos nosotros para el mundo, sal y luz, ¿verdad? Y que si nosotros no hacíamos nuestro trabajo y nuestro rol en el mundo va a estar peor. El mundo no se ha ido al declive total a causa de quiénes. ¿De quiénes? Pues de nosotros. Si Dios nos quitara esta tierra, el mundo se iría al declive total. Así que por eso nos llama sal y luz y por eso Él quiere que brillemos y que estemos ahí haciendo nuestra labor desde donde sea. Luego Él nos habló, y ya lo estuvimos estudiando, de varias ideas, las cuales profundizó y aclaró. Ideas que venían de tradiciones humanas algunas y otras de entendimiento de la ley de Dios o la Torá, que él tuvo que profundizar o incluso aclarar para que las cosas fluyeran mejor en sus mentes. No quiere decir que fuera una nueva ley, la ley sigue siendo la misma, la de Dios, pero sí aclaró cositas y ya las estuvimos viendo. Luego habló de adulterio, divorcio, de juramentos, todas esas ideas que ya les estaba hablando, y finalmente desembocó, que fue lo que vimos hace una semana, en ideas como el ojo por ojo, por diente, ¿por qué no ejecutarlas en este tiempo? Y el amar a los enemigos, para luego entrar en una área de lo que hacemos en lo secreto, el valor que tiene en lo que hacemos en lo secreto. Y hubo unas cositas que estuvimos viendo. La primera que le gusta, le encanta a Dios que hagamos en secreto. ¿Cuál fue la que dijo? Dar. Dar a los necesitados, Él le encanta que lo hagamos en secreto y no con bombos y platillos para que la gente nos vea. Otra cosa que Él dijo que le encantaba que hiciéramos en secreto y no para que la gente los viera, ¿qué fue? No, no, la que no hemos llegado allá todavía, la que ya hablamos, la oración, muy bien. Esa segunda ya la vimos y era otra cosa que a Dios le encanta que hagamos, no quiere decir que no lo hagamos en público, pero que lo hagamos aún más en privado porque es donde Él valora las cosas en secreto. Y hemos analizado que en público mucha gente es linda, mucha gente es bonita, todo el mundo se ve, la mayoría nos vemos bien en público, lo que hacemos en público aparentemente siempre es justo, pero Él califica realmente lo que somos cuando no nos ven en público. Entonces estaban dar a los necesitados y la oración. Hoy vamos a entrar en una tercera cosa que Él le encanta que hagamos en privado o por lo menos no haciendo bombos de eso. ¿Cuál fue? ¿Cuál va a ser? El ayuno. El ayuno es muy interesante porque además de la oración, siempre el ayuno va a ser o va a ir como de la mano. Es como un esposo y una esposa. Usted ve al esposo y si sabe que está casado, usted sabe que va de la mano de su esposa en sentido figurado en todo lado. Están de la mano. El ayuno es como ese acompañante constante de la oración. El ayuno es algo que así como la oración uno se puede ufamar que lo hace en público, también el ayuno se puede hacer eso. Y no está bien. Dios quiere que utilicemos esas herramientas no para que la gente sepa que lo hacemos, sino para que Dios sabe o sepa que lo hacemos es para Él. ¿Ayunar qué es? Porque eso es pues es sencillo. Lo que pasa es que nosotros armamos del ayuno un montón de raíces o... Pero ¿qué es ayunar básicamente? ¿Qué es ayunar? Abstenerse, pero de algo. No es abstenerse de cualquier cosa porque obviamente respeto eso, pero mucha gente dice voy a ayunar el celular, voy a ayunar no sé qué, voy a ayunar de redes. Pero realmente el ayuno tiene un significado. ¿Es abstenerse de qué?
de alimentos, punto, de comer. Eso es realmente el ayuno bíblico, que nosotros usemos esa palabra de abstención para otras cosas o algunas personas lo usen para otras cosas, respetable, pero eso no es lo que habla la Biblia. Lo demás es dominio propio. No es ayunar algo, es dominio propio. Yo me debo dominar para que nada, valga la redundancia, me domine. Entonces yo no es que ayune redes sociales o ayune mirar con deseo a alguien o ayune el tinto o ayune. No, 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 eso es dominio propio. Aprendamos, nos tenemos que aprender a dominar según las características o los frutos que Dios quiere que tengamos, en todo sentido. Voy a ayunar el mal genio, entonces este mes no voy a pelear, pero el próximo nuevamente. No, 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 eso como así, eso se llama dominio propio. Yo me tengo que dominar y no estar saliéndome los chiros, como decimos nosotros, o saliéndome de casillas en ningún momento. Eso se llama dominio. Si las redes sociales me están dominando, no es que me voy a abstener un tiempo para ayunarlas. No, no, no. Yo debo es dominarlas, no que me dominen. Es poner límites. Si hay cosas que por ejemplo, a veces las noticias a mí me abruman, y no solo en redes, en televisión, me abruman porque todas las noticias, o por lo menos el 98% de las noticias, es que cosas malas, muerte, violencia, destrucción, secuestros, amenazas. ¿Saben cómo hacen los noticieros para tener la mayor cantidad de noticias listas para usted y para mí? Sencillo, se van a los hospitales, a las policías, a los lugares donde pasan todo lo malo y de ahí lo recopilan y nos traen todo eso. Ahora, ¿hay que ignorar las cosas malas que ocurren? No, pero tampoco hay que darles tanta relevancia porque si no, nosotros salimos pensando que nos va a pasar todo lo malo. ¿Hace cuánto no lo roban a usted en la calle? ¿A quién fue el último? Dígame a alguien si fue robado en el último año. ¿Alguno de ustedes que haya sido robado literalmente por un ladrón en vivo, directo? ¿A quién de ustedes lo robaron hace un año, en este último año? Los últimos 2 años, en los últimos 3 años, en los últimos 5 años, en los últimos 5 años, bueno. Pero entonces, des en cuenta que no vivimos en una sociedad tan terrible. Ahora, yo no estoy diciendo que no podamos pensar que nos pueden robar, pero miren, des en cuenta que no es tan terrible. Pero si usted mira una noticia todo el tiempo de muerte, destrucción, robos y todo, usted sale. Y no estoy diciendo que no nos pueda pasar. Entonces, lo que quiero decir con todo eso es que hay que abstenernos de lo que nos contamina. Pero eso no es ayunar. Ayunar es literalmente abstenerme de comer e incluso de beber. Vamos a leer. Ellos, el pueblo de Dios, que somos nosotros, pero que para ese entonces era el pensamiento, digámoslo así, o los judíos que en ese momento tenían, en esa época tenían los raciocinios de Dios mucho más claros que cualquier otro pueblo en esa época. Ellos en esa época sabían perfectamente que el ayuno no era eso. Ayunar era abstenerse de comer. El problema es que así como con las oraciones, se volvió muy común que se hiciera era para que la gente se diera cuenta que lo estaban haciendo y entonces considerarlos muy piadosos. Porque nosotros tendemos a hacer las cosas para que nos vean. Es como cuando el que no sabe trabajar sin el jefe encima. Entonces, si no está mi jefe, yo hago mis cosas a medias. Pero cuando está mi jefe, yo ahí sí parezco un relojito. Tic, tic, tic. Nosotros tendemos a hacerlo mejor cuando nos están vigilando. ¿Por qué? Porque no tenemos, ¿qué? Dominio propio, ni carácter. Pero los que tenemos carácter o lo hemos desarrollado, hacemos lo mismo, esté o no esté viéndonos un supervisor. Con la misma excelencia, la misma transparencia, la misma pulcritud. Yo he visto gente que trata muy bien a otra gente cuando están los jefes, muy bien, muy bien. Pero cuando no están viéndolo los jefes, los trata mal. Son groseros, malos. Pero cuando llega, ay, sí, todo lindo. Eso se llama no tener un carácter. Personas de un solo, y viceversa, ¿no?
Entonces, nos toca buscar eso. El ayuno, dice el Señor, cuando ayunen, versículo 16, capítulo 6 de Mateo, no pongan cara de tristes. Esa es la primera característica de esa época de estas personas. Ponían cara tristes como hacen los hipócritas. ¿Se acuerdan que hipócritas les decía él a todos ellos? No pongan cara triste como los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Entonces, ay, Dios mío. Y como casi que les toca preguntar, ¿y qué le pasa? Y adivinen cuál es la respuesta. Estoy ayunando. Por favor. Ponían cara de que, uy, el peso de llevar el ayuno. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que da Dios a un acto justo de un corazón hipócrita? ¿Cuál es la recompensa? Nada. Muy bien. Entonces, recuerde que cada vez que hacemos un acto justo, no quiere decir que tengamos fijo la recompensa de Dios. Podemos hacer un acto justo con un corazón hipócrita, por ende la ecuación dice, no tienes recompensa de nada. Diferente es cuando hago un acto justo con un corazón, ¿qué sería lo opuesto a hipócrita? Sincero, honesto. Cuando la motivación es sincera y honesta, no de agradar al mundo, sino de agradar a Dios, entonces recibiré ahí sí recompensa. Entonces dice el versículo 17, pero tú, hablándonos a nosotros, cuando ayunes, no dice si ayunas un día, no, cuando ayunes debería ser parte de algo que hacemos de manera periódica. ¿Qué era lo normal que se hacía en la época? ¿Cuántas veces ayunaban por lo menos de manera general la gente? Más o menos, si tuviéramos que decir una periodicidad. De hecho, uno de ellos lo dijo, un fariseo lo dijo una vez. ¿Cuál era la periodicidad que buscaban? ¿Quién me dice? Realmente decía, ayunamos una vez por semana, decían. Su costumbre era un día, decían, nosotros nos abstenemos una vez por semana. No sé cuánto tiempo, no sé si todo el día o una parte del día, no llegan hasta ahí, pero su mente era tratar de hacerlo. Y yo cuando descubrí eso dije, oiga, voy a intentar tratar de abstenerme en un día cada semana, o por lo menos medio día dentro de una semana, para intentar estar o entender o vivir qué hay detrás de esto. Porque hasta que uno no lo practica, no lo vive, no lo entiende, no le ve los frutos. Independientemente si hay que madrugar, si no, hay épocas que lo he hecho así juicioso, otras no tanto, y después me acuerdo y no, tengo que ponerme las pilas otra vez. Y de verdad que la época que lo intento mantener una vez por semana, independientemente del rango, es una misión. Por eso yo lo animo. No estoy diciendo que eso sea ley así, que tiene que ser una... No, pero estoy diciendo, lo animo. Obviamente había un periodo anual que era, digamos, más específico y ahí sí era una de las fiestas del Señor que decía que ayunaran ahí sí todo el día y todo el tema. Claro, pero así regularmente entonces se podía practicar de esa manera. Por eso los animo. ¿Qué más dice? Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, ahí sí te va a recompensar. Les conté una vez que en la época, yo me recuerdo que algunos trabajos, o un trabajo en específico, y mi esposa es testigo de eso, yo dije, bueno, no tenemos para el tercer hijo, no me está alcanzando para el tercer hijo, fue cuando nació, la época que nació Juli. Y apareció una oportunidad en la que ustedes conocen que la embajada de los Estados Unidos, y yo, Dios mío, es que aquí esto, que era muy difícil entrar allá. Y yo, Señor, entonces yo dije, voy a ayunar cada vez que me metí en el cuento. Cada vez que yo no era para que me dieran el trabajo, como si yo tuviera que, pero sí era para yo prepararme en espíritu mucho mejor. Porque uno se puede, acuérdense que uno se puede preparar físicamente, en conocimiento, pero también que es que eso se nos olvida.
Uno puede prepararse de 3 maneras en la vida para cosas. Entonces yo dije, yo quiero no solo prepararme en conocimiento, porque uno cuando lo van a llamar a un trabajo, ¿uno qué es lo primero que hace? Una entrevista. Ahí sí usted empieza a leer del tema y se prepara, y entonces, y 4x2 y de todo, ¿cierto? Y si toca hacer algo de Excel, entonces Excel, y uno busca, yo me acuerdo que el primer trabajo empecé a buscar también cómo hacer, yo era muy malo para Excel, pero yo decía, pero tengo que demostrar como si supiera, lo básico. Entonces uno se mete unas preparadas, o sea, uno hace una carrera y un posgrado en un segundo, en un par de días, de horas a veces. Entonces uno se prepara en conocimiento. Obviamente uno trata de dormir bien y no llegar todo trasnochado. Usted no se va a ir a una parranda el día anterior, o por lo menos alguien coherente para llegar a un lugar y se perfuma y está bonito y se pone un traje. Uno a veces se viste bien mal, pero ese día sí parece eh, el rey o la reina. Pero se nos olvida prepararnos en espíritu. Entonces yo en esa época dije, no para doblar la mano de Dios, pero dije, quiero prepararme en todo sentido. Entonces también estudiaba, me puse bonito, voy a ayunar y a orar. Y ese día voy a ir en ayuno. Pero yo no iba a poner cara de traste ni en la... No, nada, era entre Dios y yo. Hoy lo cuento pues porque ya pasó. Yo dije, yo quiero estar en lo mejor posible en mi ser. Ya el resto te lo dejo a ti, Dios. Y preciso ponían ¿qué? Esas entrevistas bien pasado la tarde, no en la mañana como generalmente uno esperaría. Entonces, nada, pues yo todo el día ahí dándole, tranquilo, llegaba ya como si nada, y hágale. Pues al final me lo dieron, pero no estoy diciendo que fue por eso, estoy diciendo es que me preparé. No le decía a nadie, me abstenía, me abstenía. Pero dije me abstenía, ¿está mal? No, también sirve, no, no me asusten. No me abstenía, ¿no? O me abstuve, bueno. ¿Pero está mal la primera? No, no, no. Ah, no, pero dije me abstenía. No, porque hablaba en... Bueno, lo hice. Muy bien. Lo importante es que ustedes entendían. De más joven, esto se los cuento un poquito, de más joven tenía, no lo hago por enfanarme, sino por contarles que de verdad yo he creído esto desde muy jovencito que lo estudié. Más o menos tenía unos 20 años y yo dije, Señor, yo quiero aprender más de ti, quiero quitarme un poquito tanto peso de mi carne y quiero de verdad meterme más contigo. Y en esa época me propuse de jovencito y no le dije a nadie, nadie supo. Hoy lo cuento pues porque dije voy a hacer 3 días de ayuno completos, no voy a comer ni a beber nada. O sea, tenía por ahí unos 20 años, 20. Y así lo hice. Y sabe que me aprendí después de todo eso que uno no debe comer tan rápido cuando uno ya arranca y reactiva. Porque uno, claro, uno ya empieza y me acuerdo que hasta me dio de todo porque me empecé a comer, claro, terminaron los 3 días y adivine qué quería yo, pues devorar. Entonces comí muy rápido y después, uy, Dios mío, entonces tocaba suave. Entonces les doy ese suave porque el cuerpo también está ahí, toca reactivarlo suave. Y eso lo hacía entre él y yo. Y lo sigo haciendo. Y generalmente, a veces me toca decirle a mi esposa, porque a veces ella me sirve algo, mañana no me sirva nada porque ya me estoy preparando y ya no le digo más nada. Y se terminó. Y así intento que sea porque es una conexión entre Dios y cada uno de nosotros de una manera más especial. Porque cada uno está como preparándose o haciendo que su espíritu esté fortalecido. Ni hablar de nuestro Señor que hizo, ¿cuánto tiempo fue que dijo en la Biblia? 40 días y 40 noches sin beber ni comer nada. Y ahí solo lo veía. Cada vez que usted ayuna lo van a ver dos personajes. ¿Quiénes lo van a ver? Dios. ¿Y quién más? Y Satanás. Muy bien, también lo ve. Y ahí loco, como lo vieron a Jesús, ¿no? Lo vio y ¿por qué está tan metiéndose en el cuento? ¿Qué tanto hace? Bueno, en fin. Rápidamente, Isaías 58, tenga ahí eso que ya volvemos, pero Isaías 58 habla algo que usted debe conocer seguramente, pero no es en vano recordarlo, porque en Isaías 58 está como una perfecta descripción de la
de la manera como se debe ayunar. No solo es importante no querer hacerlo enfrente de todo el mundo para que la gente lo aplauda, lo alabe a uno. No es solamente esa la manera correcta. Isaías 58 dice algo adicional y vamos a leerlo. Isaías capítulo 58, versículo 1, desde el 1. Dice así: grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí, y hasta me reclaman: ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Hasta ahí, si paráramos, ahí ya sabemos el problema. ¿Cuál era el problema de las personas en ese momento? ¿Cuál era el problema? ¿Ayunaban? Sí, ayunaban, ¿cierto? Ahí dice que ellos ayunaban, se afligían y ayunaban. Pero Dios ya había dicho cuál era el problema de ellos. ¿Cuál era? Hipocresía, porque lo buscaban con oraciones y ayuno, pero practicaban la maldad. Eso es hipocresía, no estar buscando la santidad. Entonces ahí es cuando volvemos o nos volvemos a, más bien, somos rápidos para hacer lo que litúrgicamente Dios nos ha dicho, mas no para vivir como Él quiere que vivamos en lo secreto. Ahí es cuando nos volvemos expertos hipócritas. Sabemos de qué se trata, sabemos que tengo que decir amén aquí, sabemos cómo orar en frente de alguien, sabemos cómo cantar aquí, sabemos cuándo dar incluso nuestros diezmos u ofrendas, sabemos cuándo ir a cierto lugar o pedir a cierta persona consejo, sabemos qué hacer, parecemos que ya tenemos la estructura, pero cuando estamos solos, somos malvados, no ayudamos, tenemos rencor en nuestro corazón, no hemos perdonado, le hacemos la vida imposible a alguien en cualquier lugar, en la familia, en el hogar, en el trabajo, aquí en la ciudad, no respetamos las autoridades, no respetamos nuestro cuerpo, no respetamos ni somos fieles ni a Dios ni a nuestros cónyuges, no respetamos a los papás, los que son hijos, etcétera, etcétera. Entonces eso se llama una vida de liturgia, pero no una vida de santidad. Y eso era lo que le pasaba a las personas de este momento. Y si seguimos, versículo 4 dice: ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como lo hacen ahora. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza. ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable del Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, es decir, si ayunamos periódicamente con esta actitud y este estilo de vida, ¿qué va a ocurrir? Tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia se abrirá el camino, te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, esa última me encanta, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desválido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y te fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo, bueno, démosla hasta ahí.
Qué interesante. Eso es lo que queremos todos, esos resultados los queremos todos, pero si no tenemos el corazón y la intención correcta constantemente, el ayuno es una pérdida de tiempo. Al igual que la oración, ¿se acuerdan que la oración no tiene poder? Lo que tiene poder es el corazón rendido ante el perdón de Dios, porque hemos perdonado a otros que van a orar. Esos son los que son escuchados. Ni la oración tiene poder, ni el ayuno tiene poder. Lo que tiene poder es el corazón rendido y no hipócrita de quienes lo hacemos. Eso es lo que tiene poder. Ni siquiera, esto va a sonar un poco loco, pero esto que ustedes ven aquí no tiene poder. Lo que tiene poder es esto practicado en nosotros. Hay gente que le tiene más reverencia al libro que a lo que dice el libro. Entonces hay gente que me va a regañar si yo pisoteo la Biblia. Vea, yo ahí estoy ofendiendo a Dios. Que es que esa es la liturgia que hay en nuestra mente. Estoy pisando una Biblia. Entonces muchos dirían, ¡guau! ¡Sacrilegio! Es más, tengo unas hojas rotas. Vea. No, sacrilegio. Porque hay gente que está más enfocada en eso. Pero no es ningún sacrilegio porque yo vivo este libro. El sacrilegio es no vivirlo o ser hipócrita. Ahí está el problema. Es más, si tuviera acá un Jesús con una cruz aquí en madera y yo lo rompiera acá, ¿usted se ofendería? Si se ofende es porque no ha entendido quién es Él. ¿Me agarra la idea? Entonces, la Biblia rota no es que sea un sacrilegio, menos mal la tengo acá adentro. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Muy bien. Entonces, ese es el verdadero ayuno, pero los hipócritas ayunaban con el corazón de hipócrita que habla Isaías. Y él dice, ustedes no lo hagan así. Ustedes háganlo que nadie se dé cuenta, perfúmense, salgan. Y mi recomendación es, hágalo una vez por semana. Ese es mi ánimo, les doy el ánimo que yo vivo. O si no, sería un hipócrita el que si no lo intento yo hacer, ¿no? Los animo a que lo intenten. Así sea mediodía, un día a la semana, pero inténtelo. Muy bien. Es más, podemos empezar como iglesia. ¿Se acuerdan que nosotros oramos todos los martes? Podríamos empezar a decir, listo, los martes nos vemos a orar en la noche, pero esos martes les recordamos ayunar, por ejemplo. Ayune ese día lo que usted se proponga. Y métase así esté trabajando, pero esté ahí pendiente de las cosas con Dios y puede levantarse un poquito más temprano a presentar ante Dios. Cuéntele que va a ayunar desde el día anterior o esa misma mañana, hasta donde usted quiera. Pero ese día usted va a descubrir cosas, va a estar fortaleciendo el espíritu. Es como los que se levantan más temprano para ir al gimnasio. Ellos que están fortaleciendo el cuerpo, pero hay que hacer un esfuerzo. Entonces, fortalecer el espíritu una vez por semana nos va a servir y podemos incluirlo en lo que hacemos y nos vemos en la noche a orar. ¿Suena? Suena, ¿cierto? Muy bien. A Jesús lo increparon porque sus discípulos no ayunaban como lo hacían ellos periódicamente, probablemente una vez por semana. ¿Se acuerdan lo que les dijeron una vez a Jesús y a sus discípulos? Pero tú, ¿y por qué tú y tus discípulos no ayunan? ¿Se acuerdan? Vamos a leer Mateo 9:15. Mateo capítulo 9, versículo 15. Dice, bueno, desde el 14, vamos a leer, Mateo 9:14. Dice, un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Pregunta, ¿a ellos qué les importaba eso, no? Pero ellos estaban más pendientes de qué, de lo que hacían los demás, ¿sí se dan cuenta? Porque el ayuno en realidad, ¿cómo se debería hacer? En secreto. Pero ellos no estaban buscando el ayuno en secreto. Estaban buscando era darse a conocer por el ayuno. ¿Se dan cuenta la diferencia? Si ven los ojos del el que critica toda hora a ver qué hacen los demás, en vez de estar metiendo en lo que hace usted, termina haciendo estas acusaciones. ¿Han visto algunas personas que le pueden decir, pero es que usted nunca ora? ¿Y usted qué sabe? Ahora, ojalá no tenga razón y que nunca oremos, ¿no? Pero, ¿usted qué sabe? ¿Sí? Es como cuando a uno le preguntan,
oiga, pero usted nunca le da, nunca abraza a su esposa, ¿y usted qué sabe? ¿Es que tengo que hacerlo delante suyo? Porque es que tendemos a generar conclusiones porque no lo hacemos en público. Entonces somos muy criticones, ¿no? Y estos estaban entrando en ese mismo momento. Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Es decir, que en tiempos de alegría, de gozo, de plenitud, de mm, festejo, ¿para qué ayunar? Porque el ayuno realmente es aflicción. El ayuno es luchar en medio de que sabemos que estamos en una batalla. Lo que pasa es que mientras el Señor vuelva, estaremos en esa batalla. Hay una batalla constante, una batalla en la vida. Es que nosotros no estamos acá pasándola bueno, sabroso en el sentido de que, mejor dicho, no, nosotros estamos en un medio de una guerra espiritual, una guerra por la verdad, una guerra por la justicia, desde la casa, con los hijos, con la sociedad, con el público, con el trabajo, con salir adelante, con pagar los bills de todos los meses. Tenemos una lucha constante con no caer en mi propia carne, con no caer en tentación. Pero claro, ellos estaban gozosos porque por una vez en la historia estaban gozando del Dios hecho hombre en ellos. Su novio estaba cerca, su prometido, el con el quien se iban a casar. Ellos era pasando un tiempo maravilloso. No era un tiempo, ahora, cuando el novio les fuera quitado, cuando Jesús fuera llevado nuevamente al trono, ahí sí les iba a tocar ayunar. Tenían que ejecutar una tarea que el maestro les iba a dejar. Y era una tarea de guerra nuevamente, de estar ahí. Pero mientras él estaba ahí, todo estaba bien. No era necesario. Y él les dice, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán, hablando de sus discípulos. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva porque el remiendo fruncirá y el vestido y la rotura se hará peor. Y tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así se reventarán las odres, se derramará el vino y las odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevas y así ambos se conservan. Las odres, acuérdense que una odre era una copa, ¿no? Donde se ponían el vino. ¿Se imagina usted poner un vino el mejor en odres rotas, vueltas nada, viejas? Y mejor dicho, si usted pone un vino espectacular en una odre así, ¿qué pasa? Lo daña el vino, ¿no? Y se daña todo. Así que la odre eran los muchachos, eran sus discípulos, ellos tenían que ser retransformados, ser nuevas odres. Y el proceso de ser nuevas odres estaba a punto de cumplirse y la llegada del Espíritu iba a llegar a ellos y entonces el vino nuevo iba a poder estancarse en sus corazones, iban a poder actuar, ayunar, orar y hacer la obra que Dios les iba a mandar a hacer desde ese momento de una manera especial. Así que el tiempo de ayunar ya se avecinaba, pero el problema eran los criticones y están pendientes es de lo que tú haces en vez de no hacerlo ellos. Si ve que este personaje, si ve cómo respondió, a toda hora mirando a ver la caída del otro, y si ve cómo lo regañó a aquel, si ve que este personaje no saludó, y siempre están mirando qué hacen los demás. Ese ojo clínico para criticar es el mismo que tenían ellos para chismosear acerca de la vida que tenían los demás. Entonces, bajémosle a eso y más bien preocupémonos por nuestra parte. Volvamos a Mateo capítulo 6 y ahora entremos al versículo 19. Entonces, ya entendimos cómo debemos ayunar. Ahora vamos a entrar en algo maravilloso y es el propósito de cada uno de los hijos de Dios. Detrás de estas palabras está clarito. Leamos Mateo 6, 19. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu corazón, allí también estará
porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Ya vamos a leer el resto, pero él arranca ahora, después de hablar de lo que no le gusta a Dios en público y lo que sí le gusta a Dios en privado, ahora entra en un nuevo escenario. El escenario de a lo cual le apuntamos en esta vida. En esta vida le podemos apuntar a dos cosas nada más, no hay más a qué apuntar. O acumular bienes, ese es a lo que le apunta la mayoría de las personas, a acumular bienes a lo que da, a crear el imperio más grande posible que pueda hacer, a lograr generar las riquezas materiales mayormente posibles en esta tierra. A eso le apunta mucha gente. O está la otra, que es también apuntarle a ser rico, pero no acá, sino ¿dónde? En el reino venidero, también descrito como cielo o en el reino de nuestro Dios. Entonces no podemos jugar a las dos. ¿Quiere decir eso que no podamos tener materiales, cosas y generar riqueza en esta vida? No es de eso lo que está diciendo. Está diciendo es que no esté nuestro corazón puesto en ese objetivo. Porque donde esté nuestro tesoro, es decir, donde esté lo que más nos importa, ahí va a estar ¿qué? Nuestro corazón. Entonces, si lo que más nos importa es generar riquezas en este mundo, ahí va a estar nuestro corazón. O si lo que más nos importa es generar riquezas en el cielo, entonces ahí va a estar nuestro corazón. No vamos a poder tener el corazón en los dos lados. No vamos a poder. ¿Se acuerda que en la antigüedad Dios permitió, aunque no fue su voluntad desde el comienzo, Dios permitió que los hombres pudieran tener varias mujeres a la vez? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál era el problema de esa situación? Que aunque él pudiera tener varias, el hombre al final amaba siempre ¿qué? Más a una. Eso pasaba siempre, ahí decía siempre. Y tenía tantas mujeres, pero amaba a tal. Y tenía tantas mujeres, pero amaba a tal. Y entonces cuando usted se acuerda, digamos, no sé, de Jacob, él tuvo varias mujeres, pero de la que nos acordamos generalmente, ¿de cuál? De la que él amaba, de verdad, de Raquel. Aunque Lea, si era Lea, ¿no? Se la dieron antes, pero él, aunque era su esposa, también no la amaba. O no la amaba como a Raquel. Así que por eso es tan triste cuando alguien se presta para ser el segundo de otro. ¿No es triste eso? Porque realmente va a amar esa una. Ahora, esto estoy tipificándolo en el sentido del Señor, en que nosotros no podemos amar dos veces a las riquezas del mundo o a las riquezas de Dios. Es imposible. Porque tarde que temprano el corazón se nos va a ir hacia un lado. ¿O no? Así como le pasaba en la antigüedad a estos personajes. Igual. Vamos a seguir leyendo lo que dice el Señor. Y vamos a entender esto que viene, por qué tiene que ver con esto. Dice así, el ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. ¿Qué tiene que ver eso que acaba de decir con lo que estamos hablando? Porque tiene que ver totalmente y estamos en la misma idea. Está diciendo que la visión, y no está hablando de la visión física, porque entonces los que tenemos gafitas o tienen gafitas, grave. No, 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 no es de esa visión. Es la visión, es hacia donde tú apuntas, tu objetivo en esta tierra. ¿Cuál es tu visión? Porque acuérdense que estamos hablando de dos visiones. Entonces, si podemos entrar a poner los puntos sobre las is en estas palabras, ¿cuál sería la visión nublada, la visión oscura? La de acumular tesoros.
Ese objetivo de vida, esa visión va a nublar y a oscurecer todo, ¿qué? Tu ser. Por eso él decía, el ojo es la lámpara del cuerpo, hablando de la visión. Por lo tanto, si tu visión es clara, que sería esta de acá, la del reino de Dios, todo tu ser va a disfrutar de luz. Es decir, si tú entiendes que este es el objetivo realmente, todo tu ser va a disfrutar de luz. Pero si tu visión está nublada por este objetivo, ¿qué va a pasar? Todo tu ser estará en oscuridad. Qué densa será esa oscuridad. Por eso, mis queridos y amados, cuando amamos el dinero, estamos en oscuridad. Cuando amamos el poder, estamos en oscuridad. Cuando amamos la fama, estamos en oscuridad. Cuando amamos los aplausos, estamos en oscuridad. Ese es el problema. ¿Hay pobres que aman el dinero, sí o no? Uf, un montón. ¿Hay ricos que no aman el dinero? También. Si ven que no se trata de tener o no. Hay gente con fama que está con la visión clara, sí o no. Sí. Pero hay gente con fama que está nublada y oscura. Sí. Hay gente que lo aplauden, realmente es aplaudido, pero está en la claridad de la vida. Sí. Y hay gente que yo siento, yo creo desde mi punto de vista que Juan Luis Guerra es una persona famosa, seguramente con plata y recibe aplausos. Pero desde mi percepción, él está en dónde? Está en claridad, está en luz. No quiero ponerle otro ejemplo porque usted dice, después le da duro a los pobres. No, pero el resto, la mayoría están acá, no todos, muchos, la gran mayoría están con la visión oscura. Y no solo famosos, hay gente literalmente en pobreza o en escasez que ama el dinero y que espera aplausos y que quiere acumular. Es increíble. Por eso hubo ricos en la Biblia que estuvieron en luz, pero también que estuvieron en oscuridad. Hubo gente en poder que estuvo en luz, pero también estuvo en oscuridad. Entonces el problema no es el poder, o sea, una posición de privilegio en términos de autoridad, no ese no es el problema. El problema tampoco es tener dinero, el problema no es llegar incluso a tener posesiones, el problema es qué hay dentro de nosotros y si estamos en un lado o en el otro. Eso es de lo que está diciendo el Señor y mire cómo completa en el versículo 24. Nadie puede entonces servir a dos señores o dos amos o dos jefes, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Ahí está todo el paquete completo. Qué palabras tan sabias. Palabras maravillosas. ¿Sabían que pueden haber pastores en oscuridad? Porque es que la posición del pastor no, o del líder espiritual o del, como le quiera llamar, no necesariamente quiere decir que porque está en esa posición, así como la fama, el dinero, los aplausos, no quiere decir que que está en luz. Hay algunos que lo hacen ¿para qué? Para obtener ganancias, riquezas. Esa es su motivación. La motivación no está en la oveja. La motivación está en la lana de la oveja. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Entienden? Si viene el lobo y se lleva una, no va a dar la vida por traer. Va a querer reemplazarla rápido por otra. Esos son muchos pastores. Para que nos demos cuenta. Esa es la realidad. Sin embargo, hay otros que amamos las ovejas, que obviamente necesitan, como hace uno, como hacen los que cuidan cabritas, cuando necesitan alimentarse, ¿qué hacen?
Pues van y toman leches de las ovejas y de las cabras. ¿Las ovejas dan leche? No, no, son las cabras. Por eso lo dije. Pero si yo como pastor necesito abrigarme porque tengo frío y usted está dando mucha lana, venga, yo agarro un poquito y me cubro. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Pero si alguien viene a robarte, ¿yo qué voy a hacer si estoy en la luz? Me hago matar. Pero con las ovejas, al lobo no se puede, no lo vamos a dejar meter. ¿Entienden lo que quiero decir? De verdad amamos, porque es que también la gente se va al otro extremo y piensa que es que nosotros no podemos cosechar también lo material, como decía el Pablo. Si ustedes cosecharon lo espiritual de nosotros, ¿acaso no tendremos el derecho de cosechar, decía Pablo, lo material de ustedes? Eso es sano, pero cuando los amamos de verdad. ¿Me agarran lo que estoy diciendo? Es sano eso. Pero si viene el lobo como hacía ¿saben por qué David tenía el corazón tan bien? O parte de lo que tenía en su carácter era que cuando él le tocaba defender las ovejas que le tenía que cuidar a su papá, ¿qué hacía él cuando venían a tratar de reparlos? ¿Qué hacía el rey David siendo un niño? Dice que se enfrentaba si fueran leones, imagínense. Así que David decía, ¿te quieres llevar una ovejita? Pues me has de querer matar. ¿Entienden lo que era el corazón de David? Y se paraba en la brecha. Ese corazón de pastor lo llevó a ser rey, porque de verdad amaba la responsabilidad que le entregaban. Y si eran unas ovejas, con toda. Y si era una nación, con toda. Pero los asalariados, ¿qué decía Jesús de los asalariados? Los asalariados es lo que les importa, ¿qué es? El salario, no la tarea. Desde que a mí me paguen, si se pierde una oveja o dos, pero desde que me llega a mí el sueldo, ¿entienden el concepto? No me importa. Por eso decía, el asalariado no sirve en el reino de Dios porque lo que les importa es que el dinero y no en la tarea, no el reino de Dios. Por eso amar el dinero es terriblemente oscuro, porque el dinero lo que hace es que nosotros dejemos o no tengamos el corazón correcto para hacer la voluntad del Padre mientras estemos en esta tierra. El dinero nubla, el dinero no nos da si amamos el dinero no tenemos la capacidad de entregar la vida por la razón de ser y por el reino de Dios. No podemos, no tenemos esa capacidad. Pero cuando el dinero se vuelve una herramienta y no el objetivo de vida, somos capaces de dar la vida por lo que sea. Para el reino de Dios, claramente. No es la motivación, es solo una herramienta. Y entonces Dios, nuestro Señor, completa con unas frases maravillosas que usted conoce, pero acá ya cobran todo el sentido, porque les está hablando al corazón a la gente del objetivo de la vida. Y ya les mostró los dos caminos y ahora les dice, versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. Les está hablando a quienes, a los que entienden que están en la luz. No se preocupen por su vida, ni por qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, ni cómo se vestirán. ¿No son esas lo que acaba de decir las necesidades de la vida, las reales? Ahí las acaba de nombrar. ¿Cuáles son? Comer, beber, vestirse, su cuerpo, su salud. Eso es lo que él dice. Y la vida, al principio, su techo. ¿Será que Dios no sabe que necesitamos eso? Claro. Por eso él dice, miren, no se preocupen por eso. Y va a decir por qué. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Es decir, no acumulan como locos como nosotros tratamos de hacer. Porque entre más inflada esté la cuenta bancaria y más sobra tengamos, más tranquilos nos sentimos. Cuando realmente Dios quiere es que nuestra economía sea como un río. ¿Qué pasa con un río estancado? ¿Qué pasa con un río estancado? ¿Qué le pasa a los peces?
No hay vida, se mueren los peces. El secreto del río está en qué? En que fluya. ¿Cuál es el secreto de las riquezas? Que fluyan. Pero para que fluyan yo tengo que hacer bien las cosas para que lleguen. Y no es para que quedármelas yo. Obvio, Dios va a querer que usted cubra esto, claro. Pero que haga después que deje pasar, que fluya. Y ahí está el secreto de la riqueza. Dios dice, yo te doy para que tú cubras lo tuyo y sigas dando. Y te voy a volver a dar, pero tú no se te olvide ese concepto y sigue dando, porque en ese concepto va a haber siempre vida para los peces que andan ahí. Los peces que te podrían tipificar. Los que pueden ser bendecidos a causa de que tú hagas ese proceso constante. Ay, no, es que hasta que a mí no me sobre y no tenga un montón, yo no voy a hacer eso. Es que no se trata de tener mucho o poco. Se trata de hacer el ejercicio con lo mucho o lo poco que tengas, pero constante, constante. Acuérdese la viejita que llegó a dar una moneda chiquitica y al templo, ¡pi! Y había un montón que llegaban con un montón de monedas. Y el Señor dijo, ¿quién dio más? Y a los ojos humanos, ¿qué hubiera dicho la gente o qué dijo la gente? ¿Qué pensaba la gente? Pues el que dio más fue ese que dio un montón y que sonaban eso sonaban esas monedas. Pu, 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 pu. Y él dijo, no. ¿Quién dio más? La mujer. Y él dijo, ¿por qué dio más la mujer? Porque ellos dan es de las sobras. Así como a Dios no le interesa mucho lo que usted hace en público, sino en lo privado, así también con las finanzas, Él no le interesa cuánto. Él dice, lo que no le gusta es que sean las sobras. Eso le ofende a Dios. Porque en las obras no hay fe. Sobras dan cualquiera. Donde hay fe es cuando yo me tengo que abstener en algo para poder dar. ¿Y qué hizo la mujer? Se abstuvo, dice que lo que tenía de sustento para ese día. Y lo entregó todo. Y él dijo, ¿quién dio más entonces? Pues la señora, porque la señora dio del sustento que tenía para ese día, para ella. Casi que ella prefirió ayunar. Pero ¿quién sabía que esa mujer iba a tener que ayunar por dar esa moneda? Solo Dios, no los humanos. Y eso fue lo que sorprendió al Mesías y dijo, wow, ella dio más. Se abstuvo. Pero es que nosotros estamos esperando no solo la casa, no solo la vivienda, no solo la comida, no solo la ropa, nosotros para dar, estamos esperando es que nos sobre después del paseo de no sé qué, del estudio de sí sé cuándo, de las vacaciones en no sé dónde. Yo no estoy diciendo que no podamos tener alguna vacación, pero entonces cuando esperamos que todo eso, y si me sobra y si ayudo, imagínense, eso es como los que daban por allá en las obras. En cambio, cuando yo digo, no, mira, sí, yo quería estas vacaciones, pero me voy a abstener o las voy a hacer más chiquiticas o menos prolongadas porque quiero que fluya y me acuerdo de lo demás. No, ahí está, eso es lo que Dios espera. Entonces él dice, fíjense con las aves del cielo no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de la vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Casi que ahí les da un regaño. ¿Acaso Dios no sabe que ustedes necesitan esto y les va a dar lo que necesitan? Pero ¿por qué se preocupan tanto y ponen su mirada únicamente en eso físico? Dios sabe que lo necesitamos, pero es porque lo único que quieren es acumular y tener su fe es en las cosas materiales. Por eso la fe lastimosamente se confunde con riquezas. Y mucha gente dice, es que Dios me tiene bendecido porque tengo un montón de riquezas. ¿What? Hay gente con un montón de riquezas y que no tiene el favor de Dios. No se entiende. Y hay gente que está siempre luchando para llegar a fin de mes y tiene a Dios de su lado.
Eso es una realidad. Obvio, hay que administrar. Nosotros tenemos la responsabilidad de administrar bien, pero Dios tiene la responsabilidad de proveernos lo que necesitamos. Esa es una realidad y Él lo va a hacer. Y después dice el Señor, versículo 31. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Como cuando me preguntaban a mí que no habían ni nacido mis hijas, ¿y con qué le va a la universidad? Y estaban apenas naciendo, ¿y cómo van a ir al colegio? Ustedes, casi que, ¿qué le importa, hermano? Déjeme disfrutar que están naciendo. Ya Dios verá cómo nos va a ayudar. ¿Qué tal yo preocupándome? No, nada, fresco. Yo tengo que hacer mi trabajo, bien hechecito, juicioso, diligente, sin pereza. Lo que Dios me llamó a hacer, hágalo. Que Dios dice, yo sé en su momento lo que van a necesitar. Y dice más después, porque los que no conocen a Dios o los paganos andan tras todas estas cosas. Claro, eso es lo que anda haciendo el mundo. Los que no conocen a Dios, sí, su objetivo es ese, acumular, hacer más plata y ser lo más rico posible mientras estén en esa tierra. Pero él dice, pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan esas cosas. Casi que tranquilos, se les olvida que Dios sabe que ustedes necesitan todo eso. Después dice, más bien, aquí viene lo que Él sí espera de nosotros. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, busquen este lado de aquí, no el de acumular riquezas y hacer más plata. No, busquen este lado. El que el reino de Dios avance. Hagan que la justicia de Dios se viva en sus entornos, en sus hogares, en sus trabajos. Sean una piedra de tropiezo para los impíos, los injustos, los malvados. Y seamos bendición para su pueblo y los que hacen lo que Dios busca. Y entonces todas, dice, estas cosas, es decir, lo que necesitamos, todo va a ser añadido. Dios nos lo va a entregar. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Hace poco me pareció muy lindo que estaba yo con mis hijas desayunando o almorzando, no me acuerdo cuál. Y yo siempre les decía, o les vengo diciendo algo hace un tiempo, y yo les decía, cada vez que comemos, o en algunas oportunidades, a veces ustedes saben que los niños a veces no quieren comer algo, no les gusta algo, o le hacen cara de refunfuñera a alguna comida, algo que uno les pone en la mesa. Y yo les decía, niñas, no se quejen, porque, bueno, eso era una, se quejaban por la comida, pero a veces también decían, ay, no, es que la iglesia, y entonces toca hacer todo para la iglesia, y entonces toca ir para la iglesia, y entonces todos los sábados tenemos que ir con la iglesia. Entonces, en la combinación de esos dos pensamientos, de a veces no me gusta algo y todos los sábados tenemos que ir con la iglesia, yo les decía, ¿saben ustedes de dónde proviene todo lo que ustedes comen cada día, desayuno, almuerzo y comida? Y ellas, no, es porque gente que ama a Dios da de su parte y de lo que produce para la iglesia. Y la iglesia nos aporta a nosotros y de ahí viene la comida que tú te comes. Y ellas se quedaron así. Claro, porque los niños piensan que sí, que todo cae como mágico. Entonces yo les dije, en esta casa, cada vez que comemos es porque alguien de esa iglesia que estás molestando y diciendo que tenemos que ir a ayudarles cada sábado, y de esas personas que tenemos que atender a ayudar, a veces en las noches cuando dice, papá, pero es que yo quiero quedarme, no sé, hasta tal hora y tú te vas. No, mi amor, hasta este límite puedo estar contigo, tengo que ayudar a otros, siempre con una balanza, ¿no? Porque también con ellas, no es que siempre con la iglesia y con ellas, no, siempre una balanza. Pero lo que les digo es, ¿cómo nos vamos a quejar del llamado que tenemos y cada vez que tenemos acá un plato de comida es porque alguien dio en la iglesia para que la obra de Dios avanzara, y ahí es cuando llegó el plato de comida a esta casa? Y una vez, hace poco, una de ellas se quejó de algo de la iglesia y de la comida a la vez, y llegó Sofía, me acuerdo que fue Sofía, y le respondió a la hermana, ¿por qué dices eso si no ves que nosotros comemos desde lo que la gente puede ayudar a la iglesia? Digo lo mismo y yo, wow. Yo me hice loco para no, pero en mi mente dije, wow, le está corrigiendo al hermano un pensamiento, y es lo que yo les he venido diciendo y uno cree que a veces no les paran bolas. Pero ellas dijeron, ah. Y entonces cuando yo les he empezado de a poco a enseñar a dar en la iglesia, de lo poquito, a veces, ya una se animó una vez a dar una moneda y bueno, la otra ahí va.
Y ellas entendieron, es que cuando yo doy estoy ayudando a que los que Dios manda a hacer estas cosas lo puedan hacer y puedan tener comida como nosotras. Entonces están entendiendo de qué se trata, obviamente desde nuestro lado como servidores de la iglesia. Pero les cuento esto porque es una realidad. Los que vivimos de los frutos de lo que la gente da es un milagro constante. Pero nosotros tenemos que hacer el trabajo constante para el favor de ustedes. O si no seríamos ¿qué? Hipócritas, exacto. Y yo no quiero que Dios nunca va a pensar que somos hipócritas. Vamos a dejar hasta ahí, porque después viene en el capítulo 7 unas nuevas cosas interesantes. Pero en estos dos ámbitos del ayuno y el objetivo de la vida, la cual no es acumular acá, sino acumular allá, es donde Dios seguramente quiere que sigamos enfocándonos. Y estas son palabras del Señor. Aquí no estamos diciendo nada nuevo. Todo ha sido dicho por nuestro Señor desde hace mucho tiempo. Así que mi consejo y mi ánimo y mi oración es que utilicemos el ayuno de la mejor manera. Usémoslo y vuélvalo a usar si no lo ha vuelto a usar. Pero no para estar peleando, ni dándose puñetazos, ni criticando, ni chismoseando, como dice la Biblia, sino es para hacer los actos de justicia y sin que nadie se dé cuenta. Obviamente a veces hay ayunos públicos en términos de la iglesia y bueno, ahí pues entre nosotros lo manejamos, pero usted no esté ufanándose de eso con los demás. Hágalo para el Señor, que al Señor le encanta cuando usted hace las cosas en lo secreto. Cuando usted también ayude a los necesitados y haga que el río de, de los bienes que llegan a su mano continúen. Tome lo que usted necesita claramente y siga bendiciendo. Y cuando usted aprende a hacer eso y es juicioso y se abstiene de algunas cosas para poder que el río avance, Dios los va a bendecir, Dios va a ayudarlos, Dios estará ahí. Y nosotros los que dependemos de esas dádivas, no estaremos en escasez. Podremos disfrutar como ustedes de la vida y de cubrir las necesidades también. Pongámonos de pie y oramos y le damos gracias a Dios en este momento por lo que pudimos hablar hoy, por lo que pudimos recordar de su palabra y porque así como Sofía, mi hija, le dijo a su hermana, es que no entiendes lo que sabes, no entiendes de dónde viene la comida. Bueno, así también cada uno de nosotros pueda decir que aunque quizás muchos de ustedes reciben su alimento y su provisión por el trabajo fervoroso que hacen con sus manos, les cuento que al igual que Sofía, mis hijas y yo, ustedes reciben porque Dios permite que venga. Aunque parezca que usted lo hace, Dios ha permitido que usted esté ahí. Dios ha permitido que llegue un plato a la mesa. Dios ha permitido que haya vestido. Dios es el que lo ha permitido. No nos vayamos a ufanar diciendo, es que mi inteligencia, mis dotes, mis talentos, mi carácter, eso es una mentira. Obvio las tenemos, obvio Dios nos ha dado, pero si Dios hiciera un chasquido de dedos, la salud se iría en un segundo, se iría en un segundo todo lo podría quitar. Pero Dios sigue diciéndonos, ahí te dejo la misión de que administres lo que te doy, solo que administralo bien. No vivas para acumular. Tu objetivo en esta vida no debes ser convertirte en millonario. Ahora, si Dios te hace millonario, amén, pero si no lo hace, no es el objetivo. Los libros que más se venden en el mundo es cómo hacerte rico en 10 pasos, porque la gente anda buscando ese es el objetivo de vida. Pero si vendemos un libro que diga cómo generar riquezas en el cielo, no se vende igual. Pero nosotros deberíamos comprar el segundo y no el primero. Padre, gracias por habernos hablado en esta tarde. La bendición que es escuchar tus propias palabras es única. Y entendemos y sabemos que tú no quieres que hagamos las cosas para que la gente nos aplauda. Tú quieres que lo hagamos para que tú nos aplaudas. La recompensa eterna viene de ti. Uy, Señor, ¿cuánta gente no se va a tener que dar cuenta de esta realidad quizás muy tarde? Cuando ya las cosas de este mundo pasen, cuando ya estas personas y todos un día pasemos de esta vida
a la eternidad, wow, mucha gente se dará cuenta que perdió su tiempo por acumular y acumular y acumular y hacer todo para que la gente los viera. En cambio, los que hemos entendido el misterio y a la vez el propósito de la vida, vamos a disfrutar de unas recompensas maravillosas. Porque las recompensas no podrán robárnoslas, tampoco podrán pudrirse, ni el óxido ni la polilla lo podrá consumir. Esas riquezas nos pertenecen y estamos acumulando más allí. Cuando ayudamos al necesitado, cuando hablamos con el perdido, cuando escuchamos al que está en soledad, cuando le hablamos de otros a ti, cuando vamos más allá y rompemos los límites y los hielos que no permite que otros escuchen de ti, cuando vamos y oramos por alguien, cuando hacemos que nuestra fe sea pública, no por lo que decimos, sino por lo que actuamos. Cuando somos intachables e íntegros en cualquier momento y circunstancia, entonces estamos acumulando riquezas en el cielo. Somos ricos, Señor, y esas son las riquezas a las que estamos apuntando. Gracias por bendecirnos con tu presencia y con tu palabra. Y gracias por hacernos más sabios cada día. Te amamos profundamente.